temperatura, con el fin de poder averiguar qué temperatura debo de darle al cemento asfáltico para alcanzar unas especificaciones en cuanto a viscosidad. Viscosidad para mezclar y viscosidad para compactar. Eso con respecto a los cementos asfálticos, que es lo interesante que ustedes sepan. Ahora vamos a ver otra presentación. Una presentación que la vamos a ver muy rápido, porque estos asfaltos líquidos ya están en desuso. Ya van a ver más adelante que hay otro tipo de asfalto que reemplaza estos asfaltos líquidos, ¿verdad? Pero es necesario de que los conozcan, de que sepan de qué se trata y por qué se usan. ¿Okay? Entonces, como su nombre lo dice, son asfaltos líquidos que están a la temperatura ambiente. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que hacían? Coger un cemento asfáltico y echarle un solvente con el fin de disolverlo, ¿verdad? O sea, que un asfalto líquido se fabrica con cemento asfáltico y un solvente, que dependiendo del tipo de solvente, vamos a lograr diferentes tipos de asfaltos líquidos. Y eso era lo que se usaba antes. Hoy en día se han descartado, ¿por qué? Por el uso del solvente. Porque ese uso del solvente, ¿verdad?, contamina el ambiente. Es más costoso que utilizar el agua. Y a pesar de que el asfalto está en estado líquido, tocaba aún seguirlo calentando para bajarle la viscosidad al cemento asfáltico. Hoy en día, quien desplazó a los asfaltos líquidos son las emulsiones asfálticas, que las veremos más adelante. Entonces vamos a ver los asfaltos líquidos sin detenernos mucho. Bueno, entonces aquí tenemos la presentación de los asfaltos. Aquí tenemos cemento asfáltico, del que veníamos nosotros tratando en las varias clases que hemos tenido. Cemento asfáltico, 100% cemento asfáltico. Aquí tenemos la otra presentación, que son los asfaltos líquidos o industriales, como quieran llamarlos. Estos asfaltos líquidos también les pueden dar el nombre de asfaltos rebajados o cutbacks, como quieran. Entonces, lleva tres nombres, los que quieran ustedes: asfalto líquido, asfaltos rebajados o cutbacks. Esta es la otra presentación. Entonces, para fabricarlo, ¿qué es lo que se hace? Más o menos toma 75% de este cemento asfáltico, 75% está alrededor de eso, y el resto es un solvente. Digamos que el 25% es solvente. ¿Qué clase de solvente? Puede ser gasolina, puede ser querosene, o puede ser un aceite que tomemos, ya sea gasolina, ya sea querosene, o ya sea aceite pesado. Le vamos a dar un nombre a este asfalto líquido, dependiendo, vuelvo y repito, del solvente que se esté utilizando. Y para obtener una emulsión asfáltica, ¿qué es lo que se hace? Se toma un porcentaje de cemento asfáltico, alrededor del 60%, y el resto es agua más un emulgente. Ya veremos para qué me sirve el emulgente. Entonces, para fabricar una emulsión asfáltica, tomamos un porcentaje de cemento asfáltico y lo vamos a convertir en líquido, este cemento asfáltico, colocándole ¿qué? Un porcentaje de agua, que es alrededor del 40%, más un emulgente. Entonces, esas son las presentaciones que tendríamos nosotros del asfalto. Es decir, cemento asfáltico purito, para que me entiendan, cemento asfáltico. Hay necesidad de calentarlo, para hacerlo trabajable. La otra presentación serían los asfaltos líquidos, rebajados o cutbacks, que están constituidos por un porcentaje de cemento asfáltico y un porcentaje de solvente. De esta manera logro que el asfalto a la temperatura ambiente esté líquido. Pero aún, a pesar de que está líquido, para trabajarlo hay que calentarlo, lo cual se vuelve un peligro, ¿verdad?
porque a la hora de la verdad estamos calentando gasolina, o estamos calentando querosene, o estamos calentando aceites pesados. De todas formas, es un peligro, ¿verdad? Por el solvente que tiene. Entonces hay que trabajarlo con mucho cuidado. En cambio, las emulsiones asfálticas están constituidas por un porcentaje de cemento asfáltico que está alrededor del 60%, le echamos agua y un emulgente, ya veremos más adelante para qué me sirve. Y hemos convertido al cemento asfáltico en líquido, pero con la diferencia del anterior es que acá uso agua, ¿verdad? Y por lo general se trabajan a la temperatura ambiente. Entonces fíjense las ventajas que les digo, ¿no? Las ventajas que les digo. Las emulsiones asfálticas desplazaron a estos asfaltos líquidos. Ya muy poco se usan, ¿verdad? Porque si analizamos desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Aquí estamos utilizando unos solventes que tienen que irse a la atmósfera. Porque lo que me interesa, cuando yo haga la obra de pavimentación, el solvente tiene que evaporarse y que solo quede el asfalto. Eso es lo que me interesa. Que se vaya el solvente, que se evapore y que quede el cemento asfáltico. Entonces lo que se va a la atmósfera es un solvente, lo cual contamina el medio ambiente. La otra es que de todas formas también hay que calentarlo para bajarle la viscosidad al cemento asfáltico. Entonces se vuelve un riesgo, ¿verdad? Un riesgo para el obrero, riesgo de producir incendio. Se contamina también el ambiente al calentar esto. En cambio, con el agua, ¿verdad? Después de que haya hecho mi trabajo de pavimentación, me conviene que solo quede el cemento asfáltico, solo el cemento asfáltico. El agua se tiene que evaporar. Entonces, el agua no va a contaminar el medio ambiente. Como se trabaja generalmente a temperatura ambiente, no hay necesidad de calentarlo. O sea, es menos riesgoso. Entonces, fíjense, los dos están a la temperatura ambiente en estado líquido. Pero el uno es más ventajoso que el otro. ¿Cuál es más ventajoso? Más ventajoso, indudablemente, la emulsión asfáltica. Y eso ha hecho de que los asfaltos líquidos, asfaltos rebajados o cutbacks o como quieran llamarlos, hoy poco se usen. Y lo que más se usa hoy en día es el cemento asfáltico puro y las emulsiones. Profe, ¿de pronto hay algún otro porcentaje que se use para las emulsiones? Sí, O sea, ahí sí. No, que aquí le estoy dando más o menos un aproximado, ¿no? Puede estar el 65%. El 65% de cemento asfáltico y el 35% de agua y emulgente, ¿no? Esta es una... pero ¿sería por diferente emulgente o cómo? O sea, no, también... por diferente del tipo de emulsión que vamos a ver más adelante. Ahora, aquí están nombres genéricos, asfalto líquido, emulsión asfáltica, pero ahora vamos a entrar a estudiar diferentes tipos de asfaltos líquidos y diferentes tipos de emulsiones asfálticas, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Estos son porcentajes aproximados, no es que quiere decir que sea exacto 75 y acá 60, no. Están por ese promedio más o menos. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno. Entonces, vamos a ver primero los asfaltos líquidos o rebajados o cutbacks, como quieran llamarlos, ¿verdad? ¿Por qué rebajados? Ese nombrecito. A mí me suena de rebajados porque se le echa solvente, se los está rebajando. Se está rebajando el cemento asfáltico, ¿verdad? Bueno, entonces veamos en este gráfico. ¿Qué es lo que tenemos? Cemento asfáltico. Y le echamos un solvente, ¿verdad? Solvente que puede ser gasolina, puede ser querosene o puede ser un aceite liviano, ¿verdad? Entonces, ese solvente lo que hace es disolverlo, lo pone en estado líquido, ¿verdad? Cuando está sometido a la atmósfera, ¿qué va a suceder? Que el asfalto va a curar, aquí le llaman cortar, ¿verdad? Pero más bien nosotros llamémosle curación. El asfalto empieza a curar. ¿Qué quiere decir? Que el solvente se va evaporando
y va quedando ¿qué? El cemento asfáltico, ¿verdad? El cemento asfáltico va quedando. Hasta que llega a un punto y se evapora todo el solvente. Y ha quedado simplemente el cemento asfáltico. Esto es lo que me interesa a mí, que después de haber hecho el trabajo de pavimentación, por decirlo así, se evaporó todo el solvente, solo quede el asfalto, o sea, el cemento asfáltico. Esto es lo que se le conoce el nombre del residuo, o sea, lo que quedó. ¿Ese residuo qué es? El cemento asfáltico que queda después de que se evapora el solvente. Entonces, ¿qué es curar? Curar hace referencia a los asfaltos líquidos. Y curar es evaporarse el solvente, ¿verdad? Evaporarse el solvente. Esa evaporación puede ser, dependiendo del solvente que se haya utilizado, puede ser rápida, media o lenta. Que el solvente se vaya rápido. Que el solvente se vaya medio, por decirlo así. Y que el solvente se vaya de manera lenta. Entonces van a aparecer tres tipos de asfaltos líquidos: de curado rápido, de curado medio y de curado lento, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, dependiendo del curado, qué tan rápido se evapora el solvente, van a haber tres tipos de cementos asfaltos líquidos: de curado rápido, curado medio y curado lento. Entonces, mejorando el significado de curado sería que curado es que ganar viscosidad, o sea, a medida que se evapora el solvente. Cada vez que pierde solvente, la viscosidad del asfalto, o sea, del residuo, se va incrementando. Entonces, curado es, tómenlo este significado: ganar viscosidad a medida que se evapora el solvente, o digan simplemente, curado es la evaporación del solvente. Es la separación del solvente con el asfalto, cemento asfáltico, para que quede simplemente el residuo. Entonces veamos algunas características de todos los asfaltos líquidos. Van a tener menor viscosidad. Se puede utilizar en frío. Esto es un poco de paja, hay que calentarlo. Hay que calentarlo de todas formas para bajarle aún más la viscosidad a este cemento asfáltico. El solvente se evapora. Al evaporarse el solvente deja lo que se denomina el residuo, deja el asfalto solito. Ese curado, qué tan rápido, qué tan medio, qué tan lento, va a depender, además del solvente, va a depender de las condiciones del clima y de la volatilidad del solvente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? Sigamos. Veamos entonces la nomenclatura. Así como al cemento asfáltico le llamábamos AC 6070, AC 80-100, recordemos, AC 60-70, ¿qué quería decir? Para el cemento asfáltico, ¿qué quería decir AC 60-70 o AC 80-100? Que es un asfalto que tiene una penetración de 60 a 70 décimas de milímetro. Y el AC quiere decir cemento asfáltico, eso es todo. O sea que la nomenclatura de los cementos asfálticos están en base a ¿qué? A la penetración del asfalto, dado por el ensayo de penetración. Acá se van a dar cuenta que es en base a viscosidad. Aunque para los cementos asfálticos también hay clasificaciones de acuerdo a la viscosidad, ¿no? De acuerdo a la viscosidad también hay otras clasificaciones. Bueno, entonces, aquí se nos presentan, de acuerdo a la volatilidad del solvente y su viscosidad, se clasifican en de curado lento, de curado medio y de curado rápido, ¿verdad? O en las palabras en inglés, como quieran ustedes.
utilizarlas, ¿verdad? Entonces, los de curado lento es porque el solvente se va de manera lenta, se va evaporando de manera lenta. Los de curado medio es porque el solvente se va evaporando lentamente, mediamente, digámoslo así. Y los de curado rápido es porque el solvente se va evaporando de manera rápida. En los de curado rápido han utilizado gasolina. En los de curado medio han utilizado querosene. Y en los de curado lento posiblemente utilizaron un aceite liviano. Entonces, ¿cuándo se utiliza el uno, el otro? Depende del tipo de obra que esté realizando. Yo voy a necesitar obras que el solvente se vaya rápido. Habrá otros casos que necesito obras que el solvente se vaya lentamente. Y habrá otras que necesite que el solvente se vaya muy lentamente. Aquí, perdón, se vaya de manera intermedia, ¿verdad? De manera intermedia. El numerito que ustedes ven aquí hace referencia a la viscosidad, a una determinada temperatura. Hace referencia a la viscosidad. Así como el cemento asfáltico, decíamos 60-70, y hace referencia a la penetración, aquí en los asfaltos líquidos hacen referencia a la viscosidad. Hacen referencia a la viscosidad. A una determinada temperatura. Las letricas que ustedes ven aquí hacen referencia si es de curado lento, de curado medio o de curado rápido. Aquí toman las palabras en inglés. SC, vean. Curado lento, curado lento, curado lento, curado lento. Aquí también toma las palabras en inglés. Curado medio, curado medio, curado medio. Y acá RC, curado rápido, curado rápido, curado rápido, curado rápido. O pueden tomar las letras en español, como lo hace el INVIAS, ¿verdad? Toma CL, ya se van a dar cuenta que se pueden tomar las primeras letras del español, sino que algunos libros están en inglés, entonces para que hagan la distinción. Puede estar en español, las primeras letras del español o las primeras letras del inglés, que hace referencia al tipo de curado lento, al tipo de curado medio y al tipo de curado rápido. El numerito habíamos dicho que hace referencia a la viscosidad a una determinada temperatura. ¿Cuál es esa temperatura? 60 grados Celsius. 60 grados Celsius. Entonces, como ejemplo, MC70 quiere decir, MC70 quiere decir, que es un asfalto líquido, ¿de curado qué? Medio, cuya viscosidad a 60 grados Celsius está o es igual a 70 centiestoques. ¿Qué quiere decir RC 250? Quiere decir asfalto líquido de curado medio, cuya viscosidad a 60 grados Celsius es de 250 centiestoques. ¿Qué quiere decir SC 250? Que es un asfalto líquido de curado lento, cuya viscosidad a 60 grados Celsius es de 250 centiestoques. Fíjense que aquí se nombra la palabra centiestoques, no el estoque. Utilizamos unidades más pequeñas, centiestoques. A medida que crece el número, quiere decir que es más viscoso, mayor viscosidad. A medida que crece el número, quiere decir que es más viscoso si comparan este con este de acá. A medida que crece el número, crece la viscosidad. Entonces, fíjense que la nomenclatura es muy semejante al del cemento asfáltico. En el cemento asfáltico está dado por la penetración, acá está dado por la viscosidad, aunque vuelvo y repito, también para los cementos asfálticos hay clasificaciones que usan la viscosidad, sino que no la hemos visto. ¿Alguna pregunta? Algo que no esté claro. No sé cómo les digo, esto puede estar estas letras en inglés o en español.
¿Alguna pregunta, por favor? El profe. Bueno, sigamos. Entonces aquí tenemos un pequeño resumen. Curado rápido. Fíjense, las palabras, las letras EDC, curado rápido. ¿Qué es lo que está utilizando? Nafta o gasolina. Ese es el solvente que utiliza para fabricar un asfalto líquido de curado rápido. Este solvente que utiliza es de alta volatilidad. Muy rápido se evapora, por eso es de curado rápido. Se utiliza, más adelante lo veremos. Les explicaré, para riegos de liga, tratamientos superficiales. Entonces, fíjense que este asfalto líquido lo vamos a utilizar para esto, digámoslo por lo pronto, para esto. Esto ya es de pavimentos, pero les daré una introducción. El más utilizado, ¿cuál es? El RC 250. El RC 250 es el más utilizado de todos esos que vieron ustedes, correspondientes a los de curado rápido. Recuérdenme, ¿qué quiere decir RC 250? Asfalto líquido de ¿qué? Que a una temperatura de 60 grados Celsius tiene Pero una asfalto líquido viscosidad de curado rápido. exactamente, complete. Asfalto líquido de curado, ¿qué más? Rápido y que Curado a rápido. ¿Cuya una viscosidad? ¿A qué temperatura temperatura? de 60 grados Celsius. Ajá. ¿Es de cuánto? 250 centistoques. Centiestoque. Centiestoque. Los de curado medio. El solvente que utiliza es el querosene. Este se volatiliza de una manera moderada, ¿verdad? No tan rápido como el de curado rápido. Se lo utiliza generalmente para hacer mezclas, y esa mezcla se la utiliza en bacheos, para huecos. El más utilizado es este, o se utilizaba este, el MC70. ¿Qué quiere decir, por favor, MC70? Asfalto líquido de Curado medio. curado medio. ¿Qué más? Hablen, por favor. 70 centistoques a 60 grados. ¿Cuya temperatura cuánto? 60 grados. Ah, 60 grados que Celsius está, ¿en cuánto? ¿70 qué? Centistoques. Ok. Y estos son los de curado lento, SC, donde el solvente que han utilizado aceite de baja viscosidad. Entonces, ese aceite se evapora de una manera lenta, es de baja volatilidad, y el trabajo se utilizan para trabajos de control de polvos, que veremos más adelante en pavimentos. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos tipos de asfalto líquido se utiliza para unas determinadas obras, por lo pronto digamos así, ¿verdad? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Cómo se caracterizan? Pero ya vieron, de acuerdo a lo que les está dando el ingeniero Merino, los ensayos que están viendo con él, y yo también les di el capítulo 2, ¿verdad? Para caracterizar un asfalto líquido se utiliza prácticamente la misma caracterización de un cemento asfáltico, ¿verdad? De un cemento asfáltico. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo caracterizar una vez de que se evapore el solvente, yo le puedo quitar en el laboratorio el solvente, lo puedo separar solvente y asfalto, que me quede solo el residuo, y a este residuo hacerle los mismos ensayos que se le hacía al cemento asfáltico, los mismos ensayos, en su gran mayoría, ¿verdad? Porque al fin y al cabo lo que quedó fue cemento asfáltico denominado residuo. O sea, los asfaltos líquidos se pueden caracterizar, ¿verdad? De la misma manera que se utilizaba para la caracterización de los cementos asfálticos. Por eso dice,
La mayoría de los ensayos de caracterización de un cemento asfáltico son también utilizados para caracterizar el residuo, o sea, el asfalto, lo que queda. Resumiendo, ¿qué ensayos y qué propiedad podemos averiguar en ese cemento asfáltico que quedó, o sea, en el residuo? ¿Verdad? Podemos averiguar la consistencia, la seguridad, contenido de asfalto y propiedades del residuo. Su consistencia, ¿cómo la averiguamos? Similar a lo que se hacía con el cemento asfáltico. Averiguar la viscosidad. Con cualquiera de los equipos, ¿verdad?, que me averiguan viscosidad, y generalmente se averigua una viscosidad cinemática a 60 grados Celsius. ¿Y para qué averiguamos la viscosidad en ese cemento asfáltico, en ese asfalto líquido? ¿Verdad? Para ver el manejo que le vamos a dar, para lograr una manejabilidad en el asfalto, para manejar la manejabilidad del asfalto. A pesar de que está líquido, yo les decía, hay que calentarlo, bajarle la viscosidad para hacerlo más manejable. ¿Qué otro ensayo le podemos hacer a ese asfalto líquido, sea su residuo? Un ensayo de punto de inflamación, en inglés flash point. Punto de inflamación o de chispa, como quieran llamarlo. Ese era un ensayo por seguridad, con la cual me permitía averiguar cuál era la temperatura máxima que podía calentar ese asfalto sin producir ningún incendio, ¿verdad? Entonces estoy utilizando la misma filosofía del que utilizaba para el cemento asfáltico. ¿Sí? No que aquí va a cambiar es el tipo de cazuela que estaba utilizando. En cemento asfáltico se utilizaba el vaso abierto de Cleveland, acá van a utilizar un vaso de vidrio, ¿verdad? ¿Quieren averiguar contenido de asfalto? Recuerden que el asfalto líquido tiene solvente y tiene asfalto. Si ustedes quieren hablar qué contenido de asfalto, quieren averiguar qué contenido de asfalto tiene ese asfalto líquido, hacen un ensayo de destilación, como les explicará el ingeniero Merino. Al destilar, ¿qué es lo que están haciendo? Están separando el asfalto del solvente. Una vez de que queden separados, ustedes fácilmente pueden averiguar qué porcentaje tienen de cemento asfáltico y qué porcentaje tienen de solventes. Al residuo, o sea, lo que quedó después de hacer el ensayo de destilación, como quedó separado el asfalto, entonces yo a ese residuo, a ese asfalto que separé por un ensayo de destilación, ¿verdad? Puedo hacerle ensayos que yo le hacía al cemento asfáltico, como viscosidad, ductilidad, solubilidad, penetración, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de ensayos que le hacía al cemento asfáltico. Esto en resumen, ¿verdad? Ahí recordándoles, el ensayo de viscosidad Seiborg-Furol. Para los asfaltos líquidos, se los hace no a una temperatura de 135 grados Celsius como se le hacía al cemento asfáltico. Acá se le hace 60 grados Celsius. A 60 grados Celsius. Y se procede de la misma manera que sea para un cemento asfáltico. Y recordándoles un poquito, ¿qué era la viscosidad Seiborg-Furol? Era el tiempo en segundos Seiborg-Furol en pasar por el orificio Furol el asfalto y se llenen, ¿qué? 60 centímetros cúbicos de la muestra de asfalto. Mido ese tiempo y ese es segundo Seiborg-Furol, ¿verdad? O sea que la viscosidad está dada en tiempo, en segundos. ¿Verdad? Entre más tiempo demore en llenarse 60 centímetros cúbicos o en pasar a través del orificio, ¿qué quiere decir? Que ese asfalto líquido es más viscoso o menos viscoso dependiendo del tiempo. O sea, lleva la misma filosofía para el ensayo de cemento asfáltico, con la diferencia que se lo hace a diferente temperatura. Aquí tenemos el de punto de inflamación. Lo mismo. La diferencia es que ya no tomo la cazuela Cleveland, sino un vaso de vidrio. Y aquí coloco el asfalto líquido. Calentamos y estamos averiguando la temperatura, está pasando una llamita, ¿verdad? Constantemente, y cuando se prenda una chispita aquí, leo la temperatura. Ese es el punto de inflamación.
lleva la misma filosofía cuando ustedes vieron en los cementos asfálticos, ¿verdad? Lo único que cambia es el equipo. El único que cambia es el equipo. Para cementos asfálticos utilizaban ustedes una copa abierta de Cleveland, ¿verdad? Acá van a utilizar una que se llama copa abierta de TAC para los de curado medio y los de curado rápido. Es un de vidrio, ¿verdad? De vidrio y no de metal. Lo demás es lo mismo. Y el objetivo es el mismo. Contenido de agua. Se recomienda que estos asfaltos líquidos, como los cementos asfálticos, tengan poca agua, porque si tienen mucha agua, al calentarlos producen espuma, lo cual es inconveniente. Entonces utilizan este equipo, ¿verdad? Aquí ponen el cemento asfáltico, lo calientan y aquí hay una trampa, entonces el agua se está evaporando y se recoge aquí. Y aquí hay una escala graduada, ¿verdad? Donde nosotros averiguamos qué cantidad de agua tiene ese asfalto líquido. O sea que nosotros podemos averiguar la cantidad de agua que tiene ese asfalto líquido. Aquí tenemos el ensayo de destilación. Fíjense, aquí hay un equipo de destilación. Aquí tengo un matraz, ¿verdad? Coloco el asfalto líquido, lo calentamos. Al calentarse, ¿qué pasa? Que el solvente se va evaporando y va cayendo a través del destilado, se va destilando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que aquí le he quitado todo el solvente, aquí está el solvente y acá va a quedar ¿qué? El residuo, o sea, el cemento asfáltico, y están separados por medio de un ensayo de destilación. Como ya quedó el asfalto solito, yo puedo averiguar qué cantidad de asfalto tenía este asfalto líquido, ¿verdad? Aplico una fórmula y sé qué cantidad de asfalto, en otras palabras, qué cantidad de solvente tenía. Y también, como ya quedó el asfalto líquido, a esto es lo que se le llama residuo, yo puedo hacerle ensayos de penetración, ensayos de viscosidad, ductilidad, punto de ablandamiento, etcétera, etcétera. O sea, los ensayos en su mayoría que le hacía los cementos asfálticos para caracterizar el cemento asfáltico. ¿Okay? Y habrán unas especificaciones, ¿no? Y ya les indicará el ingeniero Merino, especificaciones para los asfaltos de curado rápido que deben de cumplir, los de curado medio y los de curado lento. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Algo que no esté claro. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Todo claro? Sí, señor. Entonces, muchachos, vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. ¿Ok?